Constaba de 10 puntos, eran 10 medidas, era un compromiso que Equo adquiría con la Unión de Consumidores para el caso en que consiguiéramos representación parlamentaria, pues llevarlo a cabo en nuestra actividad política en el Parlamento asturiano. Pues bueno, aunque desgraciadamente no obtuvimos representación, sí que para Equo es muy importante mantener este acuerdo y dentro del pacto pues estaba también pues, todo lo que era la divulgación de los derechos de los consumidores, y por eso hemos coincidido y hemos decidido pues, hacer este conjunto de charlas. Hemos hecho en varios sitios, hoy toca en Gijón, pues un poco pues, para divulgar pues, toda la actuación que está haciendo la Unión de Consumidores, en este caso concreto de hoy, con el tema de los bancos, ¿no? Bueno, pues conmigo y los que van a hablar realmente, pues hay dos personas de la Unión de Consumidores. A mi derecha está Dacio Alonso, que es el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Bueno, pues es una de las personas, por no decir la persona más preparada en estos momentos, también más conocida por su actuación, por su lucha continua pues, por los derechos de los consumidores, y, por lo tanto, una opinión pues, de lo más autorizado que podíamos tener para este tema, ¿no? Y a mi izquierda pues, está José Antonio Ballesteros, abogado de la Unión de Consumidores, que él os contará después. Ha tenido muchas actuaciones, muchos juicios, en los cuales pues, ha conseguido también sentencias favorables pues, para todo el tema de estos abusos que ha habido por parte de la banca. Él los contará mejor, ¿no? Y a la vez también José Antonio pues, también está en temas medioambientales y también ha sido abogado de los Verdes Equo y ha llevado, por ejemplo, el caso de la regasificadora, que, como sabéis, pues, ha sido la primera sentencia que ha conseguido paralizarla por declarar la ilegalidad por un juzgado que declara la ilegalidad de la misma, ¿no? Entonces, bueno, como veis, estoy bien acompañado de personas que conocen muy bien estos temas, y a continuación de la exposición que van a hacer, pues tendremos un coloquio en el que, bueno, podéis preguntar y podéis decir todas las dudas y todas las cuestiones que queráis plantear para que ellos pues, lo vayan contestando, ¿no? Bueno, pues para no dedicar más tiempo a presentaciones y a cosas, pues voy a dar la palabra a Dacio Alonso, que va a hacer una exposición sobre el tema que nos ocupa, que es el sistema bancario y los abusos de los bancos. Dacio. Bueno, pues muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias. Las presentaciones nunca son, digamos, baladíes, tienen su importancia, porque además sitúan uno un poco en contexto y le favorece un poco también iniciar un poco la intervención, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho a Equo, porque además es verdad, lo vengo diciendo, hicimos una serie de propuestas, efectivamente, para, de alguna forma, vehiculizar los problemas de los ciudadanos en nuestra condición de consumidores, para que en el ámbito parlamentario y en el ámbito donde adquiere, digamos, relieve la democracia, que es donde la democracia, digamos, relieve lo adquiere en la propia sociedad, pero en los ámbitos concretos donde se legisla y donde se toman decisiones que luego determinan y condicionan la vida de los ciudadanos, pues es muy importante. Pero aunque no haya, digamos, representación parlamentaria, pero sí la hay en estas cosas que vamos creando, digamos, creando una cierta corriente de información y de opinión que siempre favorece. Y yo ayer comentábamos, que también hicimos una Navilés, comentaba que el ejercicio por definición de ciudadanía, de soberanía ciudadana, eso que suena tan bien, pues el ejercicio lo hace el ciudadano todos los días cuando accede al mercado para proveerse de bienes y servicios, ¿no? Y especialmente desde la Unión de Consumidores como asociación, pues es una atalaya pues muy cualificada para ver, saber y conocer un poco dónde están los problemas cotidianos de la gente, ¿no? Tenemos un observatorio desde hace mucho tiempo que lo que hacemos es recoger los problemas que nos cuenta la gente para luego intentar atacar las causas que provocan esos problemas, ¿no? Problemas de toda índole, pero fundamentalmente el más esencial es cuál es, digamos, la percepción que tiene el ciudadano de su nivel de en qué medida los diferentes sectores económicos respetan los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y claro, ahí, si hoy vamos a tocar los bancos, empecemos un poco por ahí ya, para darnos cuenta un poco la situación a veces de cierta indefensión, por no decir mucha, y que a veces es una pelea difícil, complicada, porque además tenemos un modelo de sociedad donde
no se ha incentivado durante mucho tiempo la participación ciudadana, no se ha estimulado. Y tenemos elementos muy, digamos, en contra de todo eso, ¿no? Hay un eslogan muy guay que hace muy buena publicidad IKEA, que habla aquello de la república de mi casa, ¿no? Es decir, este modelo de sociedad de consumo en el que vivimos, pues estimula este tipo de comportamientos muy individualistas, muy de cómo va lo mío, y esa república de mi casa nos lleva un poco a todos a ver, digamos, los problemas de cada uno, pero internos, y luego nos preocupa bastante menos todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Con lo cual es complicado. Y más lo complica aún todavía si cabe, pues que, bueno, lo que llamamos poderes públicos, lo que llamamos las administraciones públicas, que tienen como, digamos, entre sus muchas exigencias, pues lógicamente promover los derechos de los ciudadanos, en este caso como consumidores y usuarios, pues como veremos un poco a continuación, cuando hablemos un poco de todo lo que está pasando en la banca en España, veremos cómo el comportamiento de los poderes públicos no ha sido promover y proteger los derechos de los ciudadanos, más bien al revés, ¿no? Ha sido un dejar hacer, ha sido incluso estimular incluso comportamientos y conductas también, por qué no decirlo. Con lo cual, bueno, tenemos una situación compleja, difícil y compleja, ¿no? Nosotros, como asociación de consumidores, pues ya tenemos un bagaje, digamos, cierto, bueno, tenemos una cierta solera, y eso yo creo que una asociación es importante. Es decir, no somos de antes de ayer, este año cumplíamos 25 años. La tarea fundamental que tenemos y que la seguimos renovando de una forma entusiasta, pues no es otra que intentar ayudar a la gente. Nuestra función fundamental es intentar ayudar a la gente. Y ayudarla pues poniendo, digamos, lo que creemos que es importante para poder ayudar, que no es solamente la voluntad, que también, no solamente, digamos, el que seamos, en fin, gente con una cierta capacidad de conocer un poco lo que está pasando para intentar ayudar a la gente mejor, sino fundamentalmente basamos un poco nuestra intervención primero en tener unos servicios muy profesionales. Lo que no vale es que decirle a la gente que los bancos abusan y luego no tengamos capacidad para ayudar a la gente que es objeto de ese abuso. Y, por tanto, una de las patas fundamentales que tenemos en la Unión de Consumidores, muy importante, es que tenemos, digamos, muy profesionalizado el servicio. Es decir, personas cualificadas, con motivación, pero con conocimiento, para que en el día a día, cuando abrimos, por cierto, no lo he dicho, pero aquí en Gijón tenemos un centro de información que está encima de Villa, en la calle María Bandujo. Alguna gente ya lo conocéis, porque aquí hay algún socio también de la Unión de Consumidores. 6 y 8, ahí estamos de 9 a 2 y de 4 y media a 7 de la tarde. Y ahí estamos a vuestra entera disposición. Para lo que vamos a hablar ahora, que fue lo que motivó un poco la charla, el tema bancos, pero para lo que sea. Y por eso digo que una de las patas fundamentales es el tema de la profesionalidad. Gente cualificada, con capacidad de poder, digamos, además de ayudar y de pelear por las causas, pues además, digamos, motivada y con ganas, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan que es: el ayudar a la gente significa que pongamos todo de nuestra parte para intentar ayudar a la gente, aunque luego al final algunos problemas no se resuelvan, pero la gente es muy consciente de que cuando pones todo tu empeño y todo tu hacer, al final eso gratifica y es importante. Bueno, pues venimos haciendo esto hace 25 años. Bueno, pues yo creo que eso nos da cierta, insisto, cierta solera un poco en esas, digamos, ese hacer diario y cotidiano. Y deciros, por empezar un poco a centrar el tema, que en los últimos tiempos, en los últimos 3 o 4 años, como yo decía, tenemos un observatorio que nos permite saber qué problemas nos cuenta la gente, dónde están los problemas, en qué sectores económicos y cómo poder atacar esos problemas. Como todo el mundo podemos entender, pues las reclamaciones básicamente pues, se centran en sectores que todo el mundo tenemos problemas en ellos. El tema de telefonía, hay 44 millones de usuarios de telefonía móvil, que es el segmento, digamos, más desarrollado y más complejo, problemas con telefonía, pero en los últimos 4 años los problemas nuestros, el ranking de las reclamaciones de los consumidores en Asturias tiene que ver con los, digamos, servicios bancarios, todo lo que tiene que ver con las entidades financieras. Claro, si analizamos un poco que lo que ha pasado, digamos, en las entidades financieras, que es un poco el elemento clave de este modelo de sociedad de consumo, el que financia todo lo que en el fondo es el devenir un poco de este tipo de sociedad de consumo, y en los últimos años, en plena crisis económica, las entidades financieras se han dedicado a engañar y a engañar de forma deliberada a los clientes, y yo subrayo a sus mejores clientes. Claro, si en un modelo de sociedad de consumo, el elemento clave que es el sistema financiero, que se ha dedicado a engañar y ha engañado de forma deliberada, mirad, del resto de sectores económicos, y algunas otras veces hablaremos de las eléctricas o hablaremos de la telefonía, hoy centremos un poco en el tema bancos, pero si hay una quiebra de confianza como la que ha habido por las conductas y comportamientos de las entidades financieras, todo lo demás
todo el resto de sectores económicos, porque claro, el sistema financiero, y además aparentemente regulado, controlado y todo lo demás, y sin embargo ha sido donde se ha formado los auténticos, digamos, la auténtica quiebra de confianza de los ciudadanos, porque en el fondo un modelo de este modelo de sociedad nuestro se basa mucho en la confianza de que el banco no te engañe. Bueno, pensar que el banco te engañe de forma deliberada, yo creo que eso quiebra cualquier historia. Pero que no te engañe el notario, ¿no? Aquella persona que es un fedatario público, al que tiene que posicionarse en el papel de, digamos, informar a la parte más débil de esa relación, y han pasado absolutamente. En fin, hemos tenido una quiebra tan tremenda. Y lo curioso es que la quiebra se produce en la época donde mayores dificultades tienen los ciudadanos. La crisis económica, la que todavía ha venido para quedarse, con un calado tremendo, que ha cambiado hábitos, costumbres de todos, de los ciudadanos, de las administraciones, de las empresas, porque ha pegado tan fuerte, la gente todavía sigue sufriendo. Y claro, que en este momento de crisis es cuando además se han cebado precisamente las entidades financieras. Luego hablaremos un poco de hipotecas y hablaremos un poco de los temas que nos ha traído aquí hoy. Pues bueno, todavía es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, estamos centrados desde hace 4 años en hacer campañas como esta. Una parte fundamental de nuestra actuación es la información, es salir a buscar incluso a la gente. A veces, y eso también habría que analizarlo un poco psicológica y sociológicamente, si no vas un poco al encuentro de la gente, a explicar un poco los problemas, a explicar lo que nos cuenta a nosotros la gente, digamos, revertirlo y ver, digamos, y crear el feedback ese de interacción con la gente. Y ya digo que una de las partes fundamentales es estar, digamos, en este tipo de sesiones informativas. Llevamos el año 2013 haciendo sesiones informativas y charlas por toda Asturias y con un tema monográfico, que es el tema hipotecas, cláusulas suelo, en fin, todo lo que tiene que ver un poco con esto, porque entendemos que si algo tiene problema y dificultad la gente... Sigue. Nos disculpan, cerramos un poco la puerta, ¿eh? Bueno, pues si algo tiene la gente, si algo crea un problema muy serio, pues es, digamos, bueno, todas las familias que tienen una hipoteca, ¿no? Que cada mes tienen que enfrentarse a pagar una cuota, con las dificultades que ha habido, con la gente que quedó por el camino, y bueno, hemos priorizado que esa era una parte muy importante, es decir, intentar ayudar e informar a la gente, en este caso con una hipoteca, para financiar a sus personas que estáis afectadas por ello. Y en ese, digamos, intentar analizar un poco el porqué de las cosas, que yo creo que es lo importante. Las cosas no ocurren nunca por casualidad, ocurren porque alguien quiere que ocurran, o porque alguien deja de hacer lo que tiene que hacer y ocurren porque precisamente se mira para otro lado, que es eso, a mi juicio, la crisis económica nada más que es eso. Es decir, hacer dinero fácil, de forma rápida, y no importando luego las consecuencias. Pero claro, alguien dejó que se hiciera todo eso, ¿no? Entonces... Bueno, pues yo cuando hablamos un poco esto de las hipotecas y la cláusula suelo, me gusta un poco unirlo a, bueno, pues lo que venía ocurriendo en la época digamos, de vacas gordas y luego lo que estamos pagando en épocas de vacas flacas, ¿no? Yo recuerdo cuando decíamos un poco, que cuando en el año 2008 que se negaba la crisis por activa y por pasiva, ¿no? Era una desaceleración económica, es decir, esta semántica a veces que... bueno, y que además había un empeño de demostrar que la banca, que los bancos en España pues estaban, digamos, perfectamente saneados, eran los más solventes de Europa. Se ponía aquel ejemplo de la Champions League, estábamos en la Champions League, la banca española. Y claro, ese año 2008, como veremos un poco y como luego matizará mucho mejor que yo incluso Ballesteros, pues la banca española estaba quebrada, absolutamente quebrada. La banca, no solo las cajas que se intentó denostar, que con razón, por la forma de gestión y por la gestión político-sindical incluso que se llevaron a las cajas de ahorro y que se acabaron con ellas, pero también la banca privada. Y esa banca que estaba quebrada, lo que hace en el año 2008, que había, claro, quebrada ¿por qué, no? Quebrada porque, digamos, todo lo que fue la burbuja inmobiliaria, yo siempre me gusta recordar aquello de que hacíamos en España en el año 2004 y 2005 1 millón de viviendas al año, que era más que lo que producía Alemania, Francia e Italia juntos, se decía, ¿no? 1 millón de viviendas. Se compraba sobre plano, se revalorizaba el día siguiente. Bueno, ese tipo de historias. Luego nos echaron la culpa a los ciudadanos de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y que encima éramos nosotros, se intentaba criminalizar y culpabilizar, ¿no? Bueno, pues en el año 2008 esa banca quebrada lo que hizo, en vez de levantar, la bandera roja para intentar buscar un saneamiento razonable de sus cuentas quebradas, lo que hizo fue intentar sanearse, intentar capitalizarse a base de engañar a la gente, encajando y vendiendo todo tipo y comercializando todo tipo de productos que luego fuimos viendo las consecuencias que fueron dejando, en fin, que eran inadecuados, lógicamente, para el perfil de personas a quien se lo vendieron, preferentes. Todavía el otro día en Oviedo
presentábamos un libro fantástico, una persona fantástica que se llama Andreu Misé, que es un periodista que estuvo en La Vanguardia y que estuvo en El País, hizo un libro fantástico sobre las preferentes, la gran estafa de las preferentes, que es un poco el paradigma del engaño, porque sobre todo, ¿a quién se vendió ese tipo de productos, ¿no? ¿A qué personas? Es decir, cuando ya los ámbitos institucionales marcharon corriendo porque no querían saber nada de esos productos, porque no tenían la rentabilidad que ellos esperaban, pues la banca Caja Madrid y bueno, todos los bancos que vendieron preferentes, pues encajaron preferentes a personas a las que se le decía que era un depósito con un poco más de remuneración, pero que podía liquidarse cuando se quisiera. Bueno, todo el engaño de las preferentes que se habla. En fin, Andreu Misé, este periodista, en su libro detallaba que había afectado a 850.000 personas en ese entorno. Un impacto tremendo, ¿no? Bueno, pues esa banca quebrada lo que hace efectivamente es salir a sanearse, digamos, a capitalizarse a base de engañar a la gente, engañar a sus mejores clientes con preferentes, con deuda subordinada, aquí Cajastur especialmente, con una retahíla de catálogo de productos que engañaron a la gente de forma además deliberada, porque sabían que lo que estaban vendiendo no tenía valor alguno o qué consecuencias podía tener después. Y, bueno, pues el tema de las hipotecas y las hipotecas con cláusula suelo forma parte también de este catálogo y de este esquema de la forma en que comercializó la banca temas tan relevantes como una hipoteca para una familia a 30 años, que no puede ocurrir 30 años en una familia, y en la forma en que se comercializaron las hipotecas, qué información se dio. Bueno, la cláusula suelo, sí, por simplificar un poco rápidamente, la cláusula suelo, que es, bueno, pues es el blindaje que hizo la banca. Los bancos blindaron su mercado hipotecario, sabían como nadie y tienen una información privilegiada, como todos presumimos, que la crisis, una de las consecuencias importantes, porque había sido la burbuja inmobiliaria, era que su mercado hipotecario se iba a desmoronar, fundamentalmente porque sabían que el índice de referencia de la mayoría de los contratos hipotecarios a interés variable, que era el Euribor, iba a caer en picado, como hoy sabemos, hoy está cotizando el Euribor, lleva 9 meses cotizando en negativo. Ellos lo sabían cómo se iba a comportar. Y lo que hicieron a partir del año 2008 para proteger su mercado hipotecario y sacarle la mayor rentabilidad posible fue blindar todas las hipotecas por abajo, fijando un interés mínimo, a sabiendas que ese desplome del Euribor, ese interés mínimo, iba a blindar esa hipoteca y por mucho que fuera variable, no se iba a dar la variabilidad nada más que al alza en beneficio del banco, porque habían transformado un contrato. La cláusula suelo lo que hace es transformar un contrato a interés variable en un interés fijo y solamente variable al alza en beneficio del banco, ¿no? Esa es una cláusula suelo. Con lo cual hoy las personas que tienen una hipoteca con cláusula suelo, por cierto, y esto también dice mucho que tenemos que analizar un poco también estas cosas, digo por cierto porque hay unas de 40.000 familias que nosotros presumamos, no hay muchos datos, tampoco mucha transparencia, pero el alcance es importante. Igual hay 40.000 familias en Asturias que tienen una hipoteca con cláusula suelo. Igual hay 15.000 o 18.000 familias en Gijón. Tenía que estar esto lleno, ¿verdad? Y estamos hablando de algo que a la gente le rasca todos los meses. Aquí no vamos a hablar de filosofía, y por muy interesante que sea, sino de algo muy práctico y concreto que cada día recuerda a una familia cuando le viene la cuota hipotecaria. Y sin embargo, pues no sabemos muy bien explicarnos cómo es. Y insisto que nosotros estamos haciendo un esfuerzo de intentar llegar a la gente en los barrios, en los centros, en toda Asturias. Hombre, es verdad que vamos acumulando mucha gente y mucha gente se va sumando a estas reclamaciones, pero bueno, de 40.000 familias falta mucha gente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hoy una persona que tiene una hipoteca con cláusula suelo, esa cláusula suelo le significa que está pagando un 350 o un 400% de sobrecoste en su cuota mensual. No es menor esto, ¿eh? Entre 300 o un 400%, depende qué entidad, qué tipo de crédito, vamos, qué cuantía del crédito. Y el tipo de interés medio de ese fijo, de esa cláusula suelo, pues está entre un 2,5 y hasta un 4 o un 5. El Popular, por ejemplo, hemos visto hasta del 7% el Popular, ¿eh? ¿Qué significa? Pues que está pagando 100, 150 euros al mes de sobrecoste. Y además, bueno, pues también saber que también tiene derecho a que le devuelvan unas cantidades, por lo menos hasta una fecha concreta, ¿no? Bueno, pues, es decir, la cláusula suelo, ¿no? Bueno, pues, digamos que un poco el devenir un poco de esta historia de la cláusula suelo empieza a coger un poco de cuerpo la historia cuando a partir del año 2009, el año 2008, en agosto del 2008, el Euribor llegó a cotizar al 5,38%. Eso fuese un nivel máximo de cotización, 5,38. Sabéis que una hipoteca, pues el precio total de una hipoteca, de un contrato hipotecario, pues lo conforma ese Euribor, que es variable, aunque esa cláusula suelo, la variabilidad carece de efecto alguno. Luego está el diferencial, que fue el precio que fijó el banco. Si las hipotecas son del año 8, 9 o 10, donde estaba muy alto el Euribor, pues el diferencial era bajo, 0,70, 0,80, no llegaba al 1.
Y luego hay una cosa ahí que es muy importante, que es el catálogo de productos que nos vendió el banco bajo el pretexto de bonificar la hipoteca, incluso planteándonos que mejorar las condiciones, que luego fue un engaño deliberado, porque lógicamente con un interés mínimo, una cláusula suelo, esas bonificaciones no tuvieron efecto alguno, ¿de acuerdo? Pues, en fin, cuando empieza un poco a coger un poco cuerpo esta historia, en este modelo de sociedad que tenemos también muy mediática, pues empieza a bajar el Euribor, que llegaba a cotizar al 5,38, como digo, mucha gente empezó ya a pagar casi el doble de cuota hipotecaria. Luego, claro, viene la crisis, el empleo, y yo siempre subrayo que, bueno, que la mayor indecencia que hemos vivido, y todavía podemos vivir más, pero la mayor que hemos vivido en esta crisis es el tema de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Una familia en la calle literalmente tirada, cuyo único delito fue que perdió el empleo. Y además no solamente pierde su casa, sino que encima le queda una deuda de por vida. El tema famoso es de las daciones en pago o no, deuda de por vida. ¿Cómo alguien va a rehabilitar su vida con una deuda de 50.000 o 60.000 euros y sin empleo? En fin, estas historias que hemos vivido. Todavía es mucho más indecente que luego conocimos que el Tribunal Europeo, en una sentencia importantísima, pues encima nos dijo que se había echado a la gente de su casa con un procedimiento manifiestamente ilegal, manifiestamente contrario al derecho comunitario, porque se impedía que los jueces pudiesen analizar si los contratos hipotecarios tenían cláusulas abusivas, como luego supimos que tenían no solamente la cláusula suelo, luego comentará Ballesteros bastante más, bastantes más cláusulas abusivas. Incluso ese banco que nos dio el 120%, recordamos que cómo actuaba la banca con las hipotecas, cómo hacían, es decir, nos daban no solamente, la ley hipotecaria decía que lo máximo era el 80% del valor de tasación, los bancos daban el 100 no, y el 120%, para la casa, para amoblarla, y si querías un coche también, Es decir, luego nos echaban la culpa a nosotros, pero los concedentes de los préstamos fueron las entidades financieras. Bueno, pues a partir del año 2009 que se desploma el Euribor, que empieza a bajar el Euribor y que empieza a decir todos los medios de comunicación, a la familia, a la gente, que el que tenga una hipoteca, pues ahora que baja el Euribor se va a ver beneficiado de que se va a ahorrar 100 euros al mes, 50, 150, en fin, esto fue un poco el rum que era razonable, porque el sobreendeudamiento era muy importante por el tema hipotecario. Pues la gente decía, oye, pues yo tengo una hipoteca, dicen que tiene que bajar tanto y a mí no me baja nada. Este era un primer indicador de la cláusula suelo. ¿Por qué? Porque al tener esa limitación, ese interés mínimo, por mucho que bajaba el Euribor, aunque se revisase la hipoteca cada 6 meses o al año en función de lo que traía el contrato, no tenía efecto alguno, porque estaba blindada por abajo. Esa es la cláusula suelo. Y con ese rum, bueno, sin enrollarme mucho más, bueno, pues hasta que llega la primera sentencia, que es en el año 13 del Tribunal Supremo, que es la primera vez que se pronuncia sobre las cláusulas suelo. Se pronuncia, en fin, esa casación en el Supremo no afecta a todas las entidades bancarias, afecta a 3 entidades nada más, en principio, que era el BVA, las cajas rurales de Andalucía y las antiguas cajas gallegas que luego compró esta venezolana banca, que fue otro pelotazo también fantástico, como nos explicaban el otro día. Esas 3 entidades son objeto de la primera condena del Tribunal Supremo, en una sentencia que tiene 2 partes. Una probablemente una de cal y otra de arena, una buena, en el sentido de que es valiente el Supremo de incorporar un criterio que era la transparencia, la información, todo lo que tiene derecho a saber una familia cuando contrata un crédito hipotecario, cómo se va a comportar a lo largo de esa hipoteca, a lo largo del tiempo, que, en fin, toda esa información se omitió y eso llevó al Tribunal Supremo no a decir que fueran ilegales las cláusulas suelo, porque si fueran ilegales no estaríamos aquí nadie sentados, sino que eran abusivas y la abusividad se fundamentaba en esa falta de información, en esa falta de transparencia que no se dio a las familias cuando contrataron ese crédito hipotecario, ¿no? Y bueno, bastantes cosas más que dice, además todas muy relevantes a mi juicio, y lo que demuestra es que no solamente esos 3 bancos que fueron objeto de la condena, sino el resto de las entidades que comercializaron hipotecas con cláusula suelo, nadie había cumplido esos requisitos que establece el Tribunal Supremo. Con lo cual el Tribunal Supremo en esa parte buena anula las cláusulas, en fin, son abusivas, por tanto nulas, se expulsan del contrato, persiste la hipoteca igual, pero sin embargo la parte negativa de esa sentencia del Supremo es que no obliga a esas entidades a devolver las cantidades, digamos, desde que se incorporó razonablemente al contrato esa cláusula abusiva. Esas sentencias del 13, hubo más pronunciamientos del Tribunal Supremo. Yo siempre comento que el impacto que tuvo en el BBVA, que era lógicamente el BBVA la entidad con el Santander más importante que tenemos en España, el impacto que tuvo el BBVA, lo que dejó de ganar el BBVA ese año por la condena firme del Tribunal Supremo, pues casi superaban los, no sé si eran 500 millones de euros, con lo cual quiere decirse que yo recuerdo que cuando sale la sentencia, esa sentencia del Supremo no fue pacífica para la mayoría de la gente, pero también incluso para jueces y tribunales.
Y esa no pacificación se concreta en que se planteó una cuestión que se denomina prejudicial, es decir, el plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si ese planteamiento del Tribunal Supremo Español es conforme con el derecho comunitario y con las leyes, en el caso de las directivas que se llaman, digamos que son de aplicación en los 28 países miembros. El Tribunal Europeo tiene la competencia de analizar esas directivas y no los tribunales nacionales. Y en este momento pues, se va a resolver dentro del día 21 de diciembre, del mes que viene. El Tribunal Europeo tiene que resolver, y bueno, así ya está planteado, digamos, se va a dar a conocer la sentencia, no sobre la nulidad o no o la abusividad de las cláusulas suelo, que eso ya está resuelto, sino si, digamos, es conforme lo que ha hecho el Supremo de solamente obligar a devolver desde mayo del 13, que es cuando se pronuncia la primera sentencia del Tribunal Supremo, o hay que devolverlo todo, si la retroactividad es total o la parcial que ha hecho el Supremo Español es conforme al derecho comunitario, ¿no? Eso es un poco lo que se va a dilucidar, que es muy importante, no es un tema menor, porque las cuantías son muy importantes y sobre todo porque, bueno, pues desde el punto de vista del derecho, pues oye, si una cláusula es abusiva, la abusividad no parte de un momento determinado que un juez o un tribunal, por muy importante que sea, marque esa abusividad, sino se entiende que es desde el momento que se incorpora al contrato. Ese es el criterio que defendemos y, lógicamente, es el criterio que debería... Pero claro, a nadie se nos escapa que la capacidad económica de los bancos y la capacidad de presión de las entidades financieras, incluso de la mano del Gobierno de España, hay que decirlo también, pues están peleando para que el Tribunal Europeo, pues más que una sentencia de naturaleza jurídica, que es lo que se espera de un tribunal, digamos, se contamine más por la presión económica y política, ¿no? Entonces ahí nos estamos un poco viendo a ver qué va a pasar el día 21, ¿no? Bueno, pues esto, nosotros en Asturias, pues es verdad que somos conscientes de que mucha gente no ha reclamado, muchísima gente, como antes yo decía, hay mucha gente afectada, es una minoría, como siempre ocurre en estos casos, que no ha presentado reclamación. Es verdad que los bancos eso lo saben que no más del 10% de sus clientes les van a llevar a un pleito, primero porque no hay una cultura de los ciudadanos de reclamación y mucho menos en vía judicial. Razones hay suficientes para que no lo sea, los costes económicos, en fin, todo lo que significa un poco, sigue siendo un poco la parafernalia judicial, el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, eso disuade bastante. Nosotros incluso entendíamos como asociación que había que buscar alguna vía, si la vía, digamos, que no fuera judicializarlo, sabiendo que la gente no iba, mayoritariamente no iba, digamos, a plantearse ir a los tribunales. Encontramos una vía, porque vías las hay, otra cosa es que luego haya voluntad política de que funcionen. Encontramos una vía a través de una ley del Principado sobre protección de consumidores, fuimos por esa vía presentando denuncias, se abrió expedientes sancionadores, se sancionó incluso a los bancos, pero luego encontramos un escollo en el ámbito contencioso, donde algunos jueces, una mayoría, en Oviedo en este caso, pues plantearon de que esas sanciones que impuso el Principado a los bancos que incorporaban cláusula suelo de 8.000 euros, pues consideraron que estaban prescritas porque ya había pasado más de 3 años, que es lo que la prescripción, en sanciones consideradas graves en la ley de consumidores, con lo cual ahí nos quedó un poco el tema descolocado para no encontrar esa unanimidad. Y bueno, la única vía posible es la vía judicial. Nosotros, yo como asociación también entiendo, y ahí voy a dar paso ya a José Antonio, también entiendo que en este momento cualquier vía administrativa, extrajudicial, de cualquier naturaleza, arbitral incluso, podemos hablar un poco y luego si se comenta un poco, incluso el sistema arbitral de consumo, que es una vía extrajudicial de resolver conflictos de consumo, que sería razonable, no tener que judicializar ni bloquear juzgados para temas cotidianos. Bueno, pues el sistema arbitral de consumo en España, que ya nace en el año 93, no más del 10% de las empresas están adheridos a él, y encima ha tenido un tema final con el tema de preferentes, que se intentó buscar en la vía arbitral, en el sistema arbitral, una legitimación para resolver por esa vía aquellos contratos de preferentes que eran preocupantísimos que fueran a la vía judicial por una condena firme de un tribunal, y entonces se utilizó el sistema arbitral para legitimar y se ha deslegitimado más todavía el sistema arbitral porque se ha utilizado de una forma manida, por parte de las entidades financieras y por el propio gobierno para intentar enmascarar todo el tema de preferentes. Bueno, quiero decir que la única vía posible y la mejor vía, a mi juicio, la más eficaz en este momento para la protección de consumidores son los jueces y tribunales. Hay que decir también que si yo creo que algo hemos aprendido un poco, no del todo, pues que en esta crisis es que los jueces han entendido que son un poder independiente. No todos, pero bueno, una parte de jueces. Había antes mucha parte de la judicatura que también formaba parte de toda esta parafernalia. Sin embargo, han entendido que son un poder independiente y están actuando, y hay una gran sensibilidad de jueces que son los que de alguna forma están un poco intentando reparar el daño de tanto abuso, de tanta comportamiento impresentable que hemos vivido y que seguiremos viviendo.
Recuerdo que, curiosamente, ahora que tenemos buenos jueces, el gobierno de turno se encargó de poner barreras de acceso a los tribunales, con tasas judiciales que impedían, porque encarecían más todavía los procedimientos. Bueno, ahora ya no las tenemos, y ahora estamos un poco en el empeño, a través en este caso con José Antonio y nosotros, de que tenemos que buscar la justicia gratuita para los temas de consumo, porque tenemos que ser capaces, a una empresa, no es igual nosotros cada día que tenemos una sentencia contra una entidad, la publicamos, las sentencias publicadas de los bancos, aunque es verdad que con todo lo que han hecho ya no se ponen ni colorados, ya han perdido el pudor, ya han perdido casi todo, pero bueno, sigue siendo eficaz el publicar sentencias, el publicar los nombres, en fin, todas esas cosas son las más eficaces. Teóricamente, en una economía de mercado competitiva, pues bueno, en fin, quien tiene un comportamiento, el propio mercado debería expulsarlo. Aquí no se expulsa a nadie, aquí al final, aunque hagan lo que hagan. Bueno, pues la vía judicial es la vía mejor posible, y nosotros, en el tema de cláusula suelo y otros temas que comentaremos, lo que hemos visto es la posibilidad de que la gente podamos ir a los tribunales sin que tenga que hacerse, en el caso de cláusula suelo, porque es un tema que tiene ya un recorrido jurídico donde en el 100% de los casos la resolución ya presumimos que va a ser positiva, pues entonces ni siquiera obligamos a la gente, lo obligamos no quiere decir, ni siquiera planteamos a nuestros socios que tengan que hacer ninguna provisión de fondos, que tengan que hacer ningún anticipo, porque somos conscientes que eso es una barrera económica, la gente está ahogada, si encima le pides que haga, digamos, en fin, que aporte una cantidad inicialmente, pues va a ser un problema. Entonces lo que hacemos es que si algo vamos a cobrar y es un pequeño porcentaje, va a ser al final, cuando haya una condena y cuando la gente haya cobrado, que es la parte fácil para favorecer que todo el mundo pueda acceder a los tribunales, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Y en este estamos, pues seguimos rascando un poco, y tenemos ahora mismo también una nueva cláusula. El Tribunal Supremo da juego, estaba dando bastante juego, y tenemos una cláusula que también supongo que os llamaría un poco la atención, y alguna gente estará también aquí para ello, que tenemos una nueva cláusula también declarada abusiva, que es la imposición, que también en este caso es una sentencia del Supremo en un banco concreto, que es el BBVA, pero es extensible a todos los bancos porque han puesto lo mismo todos, que es que cuando formalizábamos la hipoteca nos obligaron y nos impusieron en el contrato hipotecario a pagar todos los gastos de formalización de esa hipoteca. Es decir, gastos, aranceles de notario, aranceles de registro, actos jurídicos documentados, gastos de comisión de la propia gestora que se encargó de hacer todo eso. Bueno, pues todo eso, digamos, ha sido declarado por parte del Tribunal Supremo como cláusula abusiva, y ahora lo que queremos, y estamos empeñados en ello, es iniciar un proceso de reclamación para que esa abusividad se traduzca en que se le devuelva a la gente el importe de esas cantidades, que no son menores, ¿eh? Si sumamos todo eso, estamos hablando de una media en torno a 3.000 euros, en fin, que es una cantidad importante. Y bueno, queremos también el empeño de correr la voz y que todo el mundo se pueda beneficiar, digamos, de este tipo de actuación, ¿no? Bueno, yo como me enrollo mucho de forma natural, a veces, no sé, las lucideces de cada uno a veces depende del día, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cláusula suelo y un poco esta historia. Y ahora José Antonio, y si me permites, yo diré que José Antonio, siempre que lo presento, pues digo que uno de los instrumentos fundamentales de una asociación de consumidores, siendo conscientes de que la vía judicial es muy importante, es tener las mejores personas. Y cuando se dice, joder, los bancos tienen los mejores abogados, evidentemente que sí. Pero, curiosamente, nosotros ahora que tenemos los mejores abogados, le estamos también ganando la batalla a los bancos, que parece casi no imposible, ¿eh? Por eso que el David gane al Goliat, casi, pues estamos ganando esa batalla, y una de las motivaciones del por qué, pues es tener a la gente más cualificada con nosotros. Y yo me siento muy orgulloso de que José Antonio sea el abogado de la Unión de Consumidores, pero por dos razones. Uno, por su solvencia profesional, que esa es muy importante, y otra, por su propia militancia en esta causa de protección de los derechos de los consumidores, de los más vulnerables, que eso le honra. Y por lo tanto ahí tenemos un buen tándem. ¿Para qué? Para que todo el hacer que podamos ir sacando adelante en temas judiciales beneficie a la mayor parte de los ciudadanos, y a los ciudadanos que más dificultades tienen y que más objeto de protección necesitan. Y esto, yo me siento muy orgulloso de que José Antonio sea el abogado de la Unión de Consumidores. Por eso ya le doy paso a que él sea el que... Bien, muchas gracias. Bueno, dentro de las funciones que les corresponden a las asociaciones de consumidores, la formación, información al público, a los consumidores, defensa de sus intereses individuales y colectivos, pues a mí me corresponde, en la estructura de la Unión de Consumidores, esa defensa de los intereses individuales y colectivos, es decir, la defensa de socios concretos cuando han sido víctimas de algún abuso en materia de consumo, o bien la interposición de demandas para conseguir que se ordene a determinadas empresas que cesen en alguna conducta abusiva, en alguna práctica o alguna cláusula abusiva en sus contratos.
con la Unión de Consumidores hemos presentado ya varias acciones colectivas. Últimamente hemos presentado una contra la Unión Financiera Asturiana, una de esas financieras privadas. Aquí los problemas no son solo la banca estrictamente, sino el conjunto de las financieras. Pues hemos pedido que se condene a la Unión Financiera, que se declare que los préstamos que ofrece a través de Internet con carácter general, que son usurarios, que se declare que esos préstamos son usurarios y que no puede seguir ofreciendo préstamos al tipo de interés que indica en su página web, que es el 24%. Esto no es nada excepcional, el que lo haga la Unión Financiera Asturiana, es algo que hacen absolutamente todas las financieras, tanto por préstamos personales no hipotecarios como en las tarjetas de crédito. Todas las tarjetas de crédito tienen intereses superiores al 20%. Algunas llegan al 29%. En tarjetas de crédito. En préstamos personales pueden ser mucho más. Incluso en estos préstamos express telefónicos que simulan no ser préstamos, pueden ser incluso con algún cero más. Pueden ser incluso con más del 1000% de interés. Está pendiente de sentencia el juicio que hemos tenido con la Unión Financiera, tiene sus dificultades procesales por el hecho de que las acciones de cesación están pensadas más bien para condiciones generales y aquí no estamos pleiteando una condición general, sino la cláusula esencial del contrato. Entonces, hemos forzado ahí un poco la argumentación a ver si se nos admite, si tenemos suerte y se nos admite y conseguimos parar esa práctica de la Unión Financiera y detrás de la Unión Financiera todo el resto de entidades financieras, bancos y no bancos, y si no prospera por esa vía, pues seguiremos con una campaña individualizada ya de reclamaciones individualizadas para que se declaren usurarios los préstamos que se hayan formalizado, sea como préstamo personal o sea, bueno, y de préstamos personales también de la Unión Financiera y otras entidades, tenemos ya unas cuantas sentencias que declaran el carácter usurario o bien que declaran que las cláusulas que regulan los intereses y las comisiones no son transparentes, no se han incorporado debidamente al contrato, porque siendo la obligación principal que tiene el cliente, el prestatario, de devolver la cantidad prestada con unos intereses, pues esa cláusula principal, la regulación de esos intereses, el coste del préstamo, de la financiación, no aparece en el contrato, sino entre la letra pequeña, entre las condiciones generales. Los intereses no es una condición general, es una cláusula principal, por lo tanto no deben estar en el acondicionado general y tenemos ya varias sentencias en Oviedo y en Gijón que declaran que esas cláusulas no se incorporaron al contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el préstamo es abusivo o que esas cláusulas no se incorporaron al contrato? Perdón, abusivo. Es usurario o que no se incorpora al contrato, pues que el préstamo es nulo y por lo tanto solo hay que devolver el principal que hayamos recibido. Es decir, si hemos pedido un préstamo de 6.000 euros y tenemos que devolver 10.000 euros por el principal más intereses, pues no, solo tenemos que devolver 6.000 euros. Si cuando tenemos la sentencia hemos pagado más de 6.000 euros, el banco nos tiene que pagar el exceso. Las tarjetas de crédito, tanta gente que no llegaba a fin de mes, en lo peor de la crisis, que tanta gente que se ha quedado sin empleo, y ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo llevo algo de comer a casa? Pues haciendo las compras con la tarjeta de crédito. Bien, al final se consigue un nuevo trabajo, se sale del bache o se consiguen ayudas o por la vía que sea, superamos esa situación de crisis y nos encontramos con que hemos estado pagando con la tarjeta 5.000 euros. Bueno, seguimos pagando las cuotas para cancelar esos 5.000 euros y nos encontramos con que 10 años después pues seguimos debiendo 4.000 euros. Y llega un momento en que dices, aquí hay algo raro, hay algo que no es normal. Si voy 10 años pagando, ¿cómo es que solo he amortizado 1.000 euros? Se supone que esto tendría que estar pagado. He pagado mucho más de esos 5.000 euros, ¿no? Y entonces, cuando revisas las cuentas, pues ves que llevas pagados a lo mejor 10.000 euros. Y todavía debes 4.000. ¿Y cómo es posible? Bueno, pues es posible porque, en primer lugar, los intereses son usurarios, son el 20 y tantos %, hay un montón de comisiones y
Y además hay un sistema de devolución del préstamo que pagas una cantidad muy pequeña al mes, pero esa cantidad, como es tan pequeña, solo te cubre los intereses, no te cubre la amortización del préstamo. Si pagas 50 euros al mes, pues 45 van a ser el pago de intereses y te quedan 5 para amortizar el préstamo. Así estás atrapado para toda la vida. O sea, estos préstamos están diseñados, esta financiación está diseñada para que estés pagando intereses el resto de tu vida. Estos préstamos que te llaman a casa para ofrecértelos, que te los colocan en las salesas, en el centro comercial, en la estación de tren, en el aeropuerto, en cualquier sitio, y te ofrecen todo, te lo explican con todo tipo de ventajas, pero nunca te van a decir los intereses que vas a pagar. Bueno, pues la gente, los socios de la UCI o los consumidores, la gente que me viene al despacho, no se cree cuando les digo que vamos a anular ese contrato y que le van a tener que devolver dinero, pero al final del pleito, cuando le llamo para que recojan el mandamiento y cobren los 4.000 euros que han pagado de más, pues no se lo creen, siguen sin creérselo. Pero te lo he dicho al principio, cuando hemos hablado de que vas a presentar esta reclamación. Pero ¿cómo me va a devolver el banco ese dinero? Pues sí, aquí tienes el mandamiento y vas al Banco Santander, que tiene las cuentas de los juzgados, y lo vas a cobrar. Y bueno, ese día hay fiesta en casa, ¿no? Los bancos en los últimos años han hecho todo, se han convertido en bandas organizadas, en bandas de delincuentes organizadas. Desde aquella banca tradicional en la que tenías tu cuenta corriente, podías pedir un préstamo si no había más remedio, porque en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos, estaba mal visto pedir un préstamo. Ahora es lo habitual, es pedir préstamos para ir de vacaciones. Bueno, pues en aquella época tenías tu cuenta, si acaso un préstamo, tenías domiciliados algunos recibos y poco más, y un depósito a plazo. O algo de renta fija si tenías unos ahorros. Bueno, pues en los años 80-90 se avanzó en la liberalización de la economía, en un sistema de mercado financiero neoliberal, y se cambiaron totalmente el esquema de funcionamiento de los bancos. Ya no era prestar un servicio al cliente, sino maximizar beneficios. Y para maximizar beneficios hay que sangrar al cliente como fuera, con comisiones, con intereses y con todo tipo de productos. Entonces se aprovecha cuando entramos en Europa y empiezan a bajar los tipos de interés. Pues recordaréis que en los años 80, pues no solo los tipos de las hipotecas estaban muy altos, los tipos que pagaban los bancos por los depósitos también. Podías conseguir a lo mejor un 12% de interés por un depósito. Pero cuando entramos en la Unión Europea, empiezan a bajar los tipos y llega un momento pues que te dan por el préstamo, por un depósito, a lo mejor el 2, el 1% ahora, o menos del 1%, pues la gente no entiende que le paguen tampoco. Dice, el banco se está quedando con mi dinero, pero tenéis que darme algo más por mi dinero. Bueno, todo esto tenía su razón. Nos pagaban unos intereses altos, pero es que la inflación era muy alta también. O sea, el beneficio que había del interés sobre la inflación era prácticamente nulo. Ahora nos dan unos intereses muy bajos, pero la inflación también es muy baja. O sea, que estamos al final, la rentabilidad que tienen estos depósitos es igual que antes. Pero los bancos se aprovechan de eso y crean otros productos. Y entonces se inventan derivados financieros, se inventan las participaciones preferentes, las subordinadas, los bonos convertibles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se populariza sobre todo, o se extiende, se multiplica cuando se desencadena la crisis a partir del año 2007-2008. Ya decía Dacio que en esa época, pues aunque nos decían que teníamos la mejor banca del mundo, pues en realidad la banca española estaba tan quebrada o más que la del resto de países de la Unión Europea. En otros países, en esa época, se recapitalizaron, se agarró el toro por los cuernos y el Estado se puso a recapitalizar, vio cuáles eran las necesidades reales de la banca y se recapitalizaron los bancos con capital público. Aquí, en lugar de eso, se nos decía que no había ningún problema y empezaron los bancos a emitir participaciones preferentes, subordinadas. Liberbank, por ejemplo, emitió obligaciones subordinadas, Cajastur, quiero decir, y bonos convertibles, etcétera.
con este dinero, vamos a ver, esto lo hacían porque los bancos normalmente se financian en unos mercados mayoristas en que los grandes inversores, los que gestionan los grandes capitales, fondos de inversión, los gestoras de fondos de inversión, gestoras de planes de pensiones, de fondos de capital riesgo, etcétera, etcétera, pues en ese momento ya saben que no se puede invertir en entidades financieras y mucho menos en las entidades financieras españolas. Como no tienen acceso a esos mercados, ¿qué hacen? Pues emiten productos para colocárselo a la clientela minorista. Esto en ningún otro país del mundo se permitió, esto solo ocurrió en España. Entonces, aquí nos colocan la basura que no quieren los profesionales, los inversores profesionales de ninguna parte. Y entonces nos dicen que, bueno, nos van a dar unos productos nuevos que tiene el banco, que te van a devolver el dinero al cabo de 5 años y que tienen la máxima rentabilidad, un 7, un 8%, pero bueno, eso que te van a devolver al cabo de 5 años resulta ser que son las participaciones preferentes que no se amortizan al cabo de 5 años, sino que son perpetuas. Había una práctica anterior de que a partir de los 5 años se pueden, o sea, la regulación que tienes que a partir de los 5 años se pueden amortizar, entonces ellos ya estaban dando por cierto, por seguro, que se iban a amortizar, pero no tenía por qué ser así. Lo más probable es que no fuera porque al cabo de 5 años los bancos no se habían recuperado, estaban peor que al principio de la crisis. Entonces, lo que en otros sitios, en otros países se hizo en el año 2008, aquí hubo que hacerlo ya por imposición de la Unión Europea, del FMI, la Troika, aquellos señores de negro que venían con los maletines en el año 2013, pues ya obligaron a que, ya se vio que había que intervenir la economía española y pues se disfrazó esa intervención de toda la economía con la intervención solo del sector financiero y se obligó a recapitalizar la banca, se impusieron pérdidas a los que tenían preferentes y subordinadas y se recapitalizó entonces ya sí con capital público. ¿Por qué se imponen pérdidas a los titulares de las preferentes y las subordinadas? Bueno, pues porque ese dinero que antes teníamos en depósitos a plazo o en renta fija, es decir, que era un dinero nuestro, una deuda que tenía el banco con nosotros, nos lo han pasado al capital de la sociedad. Es decir, las preferentes o las subordinadas o los bonos convertibles son capital de la sociedad, computan como capital propio de la sociedad. Este Andreu Misé, que decía antes Dacio, el otro día cuando presentábamos el libro, lo he explicado de una forma muy gráfica. Decía que en los bancos tienen 2 cajas. Para entenderlo, le explica que en los bancos tienen 2 cajas. Hay una caja blanca y una caja roja. Entonces, tú cuando tienes un depósito o cuando tienes una renta fija, tienes tu dinero en la caja blanca. Ese dinero es tuyo. Se lo estás prestando al banco y el banco tiene una deuda contigo. Y el banco tiene que hacer todo lo que pueda para devolverte ese dinero. Ese dinero es tuyo. Pero cuando te colocan preferentes o subordinadas o bonos convertibles, han pasado ese dinero de la caja blanca a la caja roja, sin decírtelo. Sin decirte, tú sigues creyendo que tienes el dinero igual que antes, pero te lo han pasado a la caja roja. Y en la caja roja ese dinero ya no es tuyo, ese dinero es del banco. Si el banco no tiene suficiente dinero para pagar a los que le prestaron el dinero que está en la caja blanca, lo va a coger de la caja roja. Puede disponer de él. Y entonces eso es lo que ocurrió en el 2013. Los bancos no tenían dinero para devolver a los de la caja blanca y lo cogieron de la caja roja, sin que nosotros supiéramos que lo teníamos en esa caja roja. Eso fue el gran engaño de las preferentes, la gran estafa de las preferentes y de las subordinadas y los bonos convertibles. Bueno, pues en estos años de la carrera a ganar cada vez más previos a la crisis, pues los bancos, previos a la crisis y que luego siguieron con la crisis, siguen a día de hoy, pues los bancos han engañado a todo el mundo. Al que tenía dinero, porque tenía dinero y se lo voy a quitar. Y le meto el dinero en preferentes, en subordinadas, en bonos convertibles o en estructurados o en toda la serie de productos que se van inventando. Al que no tenía dinero y viene a pedirme un préstamo, sea porque quiera comprarse una vivienda y me pide el préstamo hipotecario, o sea para un préstamo personal, para sus necesidades más corrientes, pues ahí le voy a poner todo tipo de cláusulas abusivas para sacarle más dinero del que sería ético y lícito en una sociedad social y democrática, en un Estado social y democrático de derecho que se supone que tenemos según la Constitución. Bueno, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, pues porque aquí ese Estado social y democrático no funciona. Tenemos el gobierno que tenemos, no se defiende a la ciudadanía, se defiende a la banca.
Es decir, antes he dicho que España es el único país en donde se han colocado determinados productos a los clientes. Es el único país donde se han colocado preferentes y subordinadas. En algún otro sitio se han emitido también preferentes, pero se han vendido a los profesionales, no a los particulares. Y aquí cuando dicen algunos, no, es que el que compró preferentes estaba cegado por la avaricia, porque quería un 7% de interés, cuando la gente con un depósito a plazo cobraba el 2%. Bueno, es que el Citibank en Estados Unidos, uno de los 3, 4 más grandes de Estados Unidos, emitió también preferentes para los profesionales y pagó el 10%. El Deutsche Bank emitió, el principal banco en Alemania, emitió también preferentes al 8% para profesionales. En Japón hubo un banco que llegó a pagar el 14% a profesionales. Aquí nos dicen que si se da el 7% a los consumidores, ya es mucho. Pero es que en otros países no se permitió que se vendieran a consumidores. Se emitieron bonos convertibles. Por ejemplo, el Banco Santander emitió 7.000 millones. Fue la mayor emisión que hubo en España, 7.000 millones para comprarse otro banco. Era un producto que al cabo de 5 años se convertía en acciones del Banco Santander. En el año 2007 era cuando el Banco Santander decía voy a convertirme en el banco más grande del mundo, en el banco más rentable, voy a ser el mejor del mundo. Y entonces esos bonos convertibles los vende a la gente no llamándolos bonos convertibles, los llama Valores Santander, porque es el mejor banco del mundo, entonces son los Valores Santander. Bueno, resulta que para recuperar ese dinero tenía que ocurrir que al cabo de 5 años las acciones del Banco Santander valieran un 16% más que cuando colocan el producto, en el año 2007. ¿Qué sentido tiene que alguien invierta dinero en un producto que se va a convertir en acciones que para recuperarlo tiene que subir un 16%? Para eso es más razonable invertir directamente en acciones, ¿no? Y si las acciones bajan, en el momento que vea que eso está en peligro, vendo y ya me evito pérdidas. Bueno, esto lo hace al principio de la crisis, es decir, cuando ya hay perspectivas de que van a bajar todo lo que tenga que ver con la banca. Emite 7.000 millones, lo venden en 15 días. Una campaña incluso hubo anuncios en televisión, en prensa muy agresiva, 7.000 millones en 15 días, la mayor emisión que hubo en España. Al cabo de 5 años, ¿qué pasó cuando se convirtieron en acciones? Se perdió el 60% de la inversión. Y el mejor banco del mundo, según ellos. El banco que tiene más sanciones en España. Bueno, en España pocas, tiene 2 o 3, pero fuera de España sí que tiene muchas sanciones. El Reino Unido, en Estados Unidos sí tienen muchas multas. Al que no tenía dinero, ¿qué pasó? Bueno, vienes a pedir un préstamo para comprarte tu casa y entonces te voy a poner determinadas obligaciones. Lo primero, te voy a ofrecer un préstamo tipo variable, pero ese préstamo tipo variable en realidad no va a ser variable. Va a ser variable solo si sube el Euribor a mi favor, pero si baja el Euribor y eso te beneficiaría a ti, entonces ya no va a ser variable, va a tener un mínimo fijo, cláusula suelo. Lo segundo, si te vas a tener que contratar una serie de productos, por ejemplo, vas a tener que contratarme unos seguros. Los seguros de los bancos son los más caros que hay en el mercado, mucho más que si vas a contratar directamente con una aseguradora. Además me vas a contratar, mira, te voy a hacer un favor, tengo un producto que es gratis y eso te lo voy a... Un producto que se ha inventado el banco para... Mira, si sube el Euribor, tú fíjate que esto te va a subir tanto el coste de la hipoteca, va a llegar un momento que no vas a poder pagarlo. Pero yo te voy a dar un seguro gratis para que no pagues más. Y bueno, qué chollo, qué bien, joder, qué cosas inventan los bancos. Bueno, ese seguro resulta que no es un seguro, eso se llama swap, una permuta de tipos de interés. Es un derivado financiero. ¿Qué pasa? Si sube el tipo de interés, ya lo han diseñado para que te devuelvan un 0 o 10% en la mayoría de los casos. Algunos sí te devuelven todo, pero la mayoría lo han diseñado para que solo te devuelvan un 0 o 10. Pero si baja, tú tienes que pagar la diferencia de lo que te haya bajado el préstamo. Es decir, que eso que te venden gratis en realidad es el banco quien se está asegurando que va a seguir ganando lo mismo o más. Si bajan los tipos de interés, ganan todavía más que si suben. España fue el único país en que se permitió que esto se comercializara a los consumidores, a la ciudadanía. En el Reino Unido sí se comercializaron a pequeñas empresas. El supervisor británico ordenó que se devolviera el dinero a las pequeñas empresas.
El Banco Santander, que tiene una filial en el Reino Unido, tuvo que devolver el dinero a las filiales, a las pequeñas empresas. Aquí, el Banco de España emitió informes a favor de los bancos. Cuando el perjudicado presentaba una reclamación al Banco de España, el Banco de España le daba la razón al banco. La diferencia de lo que tenemos en España y en otros países. En Italia, los tribunales condenaron a los directivos de un banco, del banco más antiguo de Italia, les condenaron por colocarle un swap al Ayuntamiento de Milán. Tendrá financieros, economistas, el Ayuntamiento de Milán. Bueno, pues a los directivos de los bancos que le colocaron swap, le condenaron por estafa. Aquí, bueno, sí, los jueces están dando la razón, pero desde luego el Banco de España protege a los bancos. Bueno, seguimos con los abusos en los préstamos. Bueno, te pone una cláusula que dice, si usted se retrasa un día en el pago, le voy a cobrar intereses de demora y una comisión de 30 euros, como mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque sí, automáticamente. Le vamos a llamar comisión de reclamación, pero aunque yo lo reclame, usted me va a pagar 30 euros, ya, porque sí, por un solo día. Si el préstamo el recibo del préstamo me lo pasan el día 28 y yo cobro la nómina el 30, por esos 2 días me van a cobrar esa comisión. Puedes ir al banco a decirle, oye, mira, pásame el recibo el 30, nos ahorramos este descubierto de 2 días. No te van a hacer caso, te van a pasar la comisión, los 30 euros, más los intereses de demora de esos 2 días. Hay innumerables resoluciones, informes del Banco de España diciendo que esa práctica no es aceptable, que es una mala práctica, y hay un montón de sentencias judiciales. ¿Los bancos la han atendido? No, siguen haciéndolo a día de hoy. Hay que ir al juzgado a reclamar esas comisiones para que te las devuelvan. Los intereses de demora, lo mismo. Hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que los intereses de demora que cobran los bancos, tanto en préstamos hipotecarios como en préstamos personales, son usurarios. Lo máximo que pueden cobrar son 2 puntos por encima del interés ordinario. ¿Alguien ha visto alguna vez un préstamo con unos intereses moratorios al 2%? Serán como mínimo, los más moderados son 10 puntos más que el interés ordinario. Normalmente son el 20 y tantos %. Ahí siguen, en las escrituras y en los préstamos, ahí siguen. Hay que ir al juicio para reclamarlos y ganarlos y que te devuelvan ese dinero. Además, te obligan a pagar todos los gastos de la escrituración de la hipoteca. Vamos a ver, cuando se pide un préstamo hipotecario, eso tiene 2 partes. Una parte es los gastos de escriturar el préstamo. El préstamo no hay por qué escriturarlo. Se escritura si lleva una garantía hipotecaria. Los gastos de escriturar el préstamo sí son míos, porque a mí me interesa el préstamo. Yo pido un préstamo al banco porque yo necesito ese dinero y entonces, bueno, los gastos que eso suponga me corresponden a mí. Pero si el banco quiere hacer una garantía, quiere establecer una garantía para que yo le devuelva el préstamo, para tener la seguridad de que va a recuperar ese dinero y quiere tener agarrado mi vivienda o cualquier otro bien inmueble, una finca, una oficina, lo que sea, cualquier propiedad inmueble que tenga, entonces establece una hipoteca. Una hipoteca es un derecho real sobre un bien inmueble, la vivienda, un local, una finca, para que el banco pueda quedarse con esa finca o sacar la subasta, o si nadie va a la subasta, quedarse con esa finca si yo no le pago, aunque sea un recibo. Bien, los gastos de escriturar esa hipoteca, ese derecho real, son unos gastos importantes, porque hay que ir al notario. Eso es lo que obliga a ir al notario. Un préstamo personal no hay que ir al notario, no es necesario. Pero para el préstamo hipotecario sí. Entonces, hay que pagar al notario, hay que pagar al registrador, hay que pagar impuesto de actos jurídicos documentados. Y además el banco va a encargar que haga todas esas gestiones a una gestoría filial del banco, para tener también ganancias por ese lado. Bueno, pues todos esos gastos de escriturar la hipoteca le corresponden al banco, porque es el banco quien tiene interés en establecer esa garantía. Pero nos los imponen a nosotros. Bueno, pues hay sentencia del Tribunal Supremo que dice que esa cláusula del BBV y también del Banco Popular, que son los condenados en esa acción, pero todos los bancos han hecho exactamente lo mismo, pues dicen que esa cláusula es abusiva. Hay que devolver el dinero que hayamos gastado, el banco tiene que indemnizar, que asumir esos gastos que nos ha impuesto a nosotros.
aquello de los swaps que decía antes, lo mismo, lo hemos ganado también en un juicio. Hay más de 100 sentencias del Tribunal Supremo a día de hoy sobre los swaps. Eso que decían que era un seguro por si te subía el tipo de interés, hay más de 100 sentencias sobre eso. Sobre las preferentes, estructurados, valores Santander, convertibles, etcétera, hay también un montón de sentencias de juzgados, de audiencias provinciales, unas cuantas del Tribunal Supremo. Lo estamos ganando todo. O sea, en tema de inversión, o sea, ¿qué ha hecho el banco con nuestros ahorros? Hemos ganado el 100% de los casos. En casos de cláusula suelo hemos ganado el 90 y muchos % de los casos. Ha habido alguno que hemos perdido porque el banco consiguió demostrar que sí había informado sobre la existencia de ese suelo, pero han sido, no sé si 2 o 3 casos, porque había algún correo electrónico en ese sentido, pero 2 o 3 casos sobre los cientos de casos que hemos llevado. Hemos tenido que buscar otros abogados que nos ayuden a presentar las demandas de cláusula suelo porque yo ya no daba abasto con todo lo que había, y hemos pedido el refuerzo de otros 4 o 5 abogados más. Y todo este tema de intereses abusivos, de comisiones, de préstamos usurarios, etcétera, se están ganando todos también. Entonces, aquella historia de que, bueno, es que usted, ¿cómo va a pelear contra un banco si tenemos los mejores abogados, si usted se va a gastar un dineral, va a estar años pleiteando y al final va a perder? Mire el poder que tenemos, somos los bancos, no tiene usted nada que hacer. Pues no, al final la justicia, los jueces, es el único poder del Estado que está funcionando, que está defendiendo a la ciudadanía, que está dándole razón, que está protegiendo a los consumidores, y lo estamos ganando todo. Y lo estamos ganando además con costas. De manera que es el banco quien tiene que correr con los gastos del juicio. Así que no hay ninguna razón, y además en unos plazos muy razonables. Sobre todo en Asturias tenemos el lujo de que tenemos los jueces que mejor, los juzgados que mejor van en España, y van en unos plazos que son la envidia de los abogados del resto de España, y en unos plazos muy breves estamos consiguiendo recuperar el dinero que los bancos han estafado a sus clientes. Los clientes ya no era una hipoteca, pero en realidad una cosa es el préstamo y otra cosa es la hipoteca. Entonces, ahí se pagan, viene todo junto luego en las facturas, pero hay que diferenciar lo que se corresponde a una parte y lo que se corresponde a la otra. La parte que corresponde al préstamo lo tiene que pagar el cliente, y la parte que corresponde a la hipoteca lo tiene que pagar el banco. Eso seguramente el cliente, usted no lo va a poder diferenciar, porque verá la factura del notario y verá arancel, artículo no sé cuántos, tantos euros, artículo no sé cuántos, tantos otros euros. Bien, uno de esos artículos se corresponde con el préstamo y otro de los artículos se corresponde con la hipoteca. Y entonces hay que tener el decreto que regula el arancel del notario para saber qué se corresponde con una y qué se corresponde con otra. Entonces usted una factura de qué gasto corresponde al cliente y qué gastos al notario se puede reclamar. Eso es. Sí. Usted nos deja esa factura y vamos a hacer una reclamación que, según nos vayan llegando facturas de la gente, vamos a ir haciendo demandas en grupos. No vamos a ir uno por uno, porque entonces sería una cosa, vamos, para desbordarnos, porque contamos con que vengan miles de personas, ¿no? Entonces, y nos desbordaremos nosotros, desbordaríamos los juzgados. Vamos a ir haciendo por grupos, y según vayamos teniendo un grupo mínimo, bueno, presentamos una demanda, luego viene otro grupo, se junta otro, presentamos otra demanda. En este caso, somos muchos vecinos que se tienen dos bloques. Podría solicitarnos el crédito a la Caja Sur, porque tengo condiciones inmejorables. Prueba de ello es que no tengo cláusula suelo. ¿De qué año dices que era? Pues hará 7 años. Y entonces tengo el 0,50 más el Euribor. Está bien. Para esa época, está el momento que el negativo del Euribor te va a comer el diferencial. Te va a bajar por debajo. Yo estoy en negativo, Euribor. Pero jamás el banco va a dar dinero, eso no utopía. Bueno, ya. Es una utopía. Estoy negativo. Bueno, vete no ahí. Pero bueno, y uno tiene claro eso. Y hicimos una consulta a la abogada que nos llevó a un juicio que ganamos en Doctor Fernández por defectos de construcción. A la espera de si cobramos o no cobramos, hay suficientes pagos. Entonces, no está claro. Si no sentencia particular, que ganó Serra de abogado Avilés, un caso particular, o hay que diferenciar lo que usted acaba de decir. ¿Qué partes tenemos que pagar nosotros? ¿Qué gastos? Si lo debemos pagar nosotros, o qué gastos que pagar Iberbank. Yo hice la pregunta a Iberbank y me dijeron que ahí nadie reclamó nada por este caso. Bueno. Yo tengo que pagar 1.700 euros. No sé si esos 1.700 es una parte de pagarla yo o otra tengo que pagar más.
Mira, la sentencia esta, si me permites un segundín, es una sentencia de OCU, de la Asociación de Consumidores, que hizo una acción de cesación contra una serie de, digamos, de cláusulas abusivas. Es una sentencia tan grande como la del mayo del 13, es una sentencia amplia sobre muchas cláusulas abusivas. Es de diciembre del 15. ¿No sabéis en la sentencia? Sí, 795/2015. Pero bueno, tampoco te pierdas mucho en la sentencia. Venga, hablamos. Oye, lo que insisto, por si no quedó claro, estamos allí para... Ya paso por allí. Venga, perfecto. Hay que mirar los papeles. Digo, tenemos que aprovecharnos de estas cosas, porque si no, al final... No, la sentencia lo que dice, en el caso concreto, es BBVA, además, específicamente, y además está muy bien, porque además esa sentencia viene además en casación de una audiencia provincial de Madrid, de la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que entra en el detalle, y el propio Tribunal Supremo lo que hace es ratificar lo que dijo ya la Audiencia Provincial de Madrid en esa sentencia. Entonces, dice cosas muy sencillas, lo que dice Ballesteros. Es decir, la práctica habitual, claro, aquí tenemos una serie de prácticas. ¿Quién no recuerda, y tú que eres socio de la Unión de Consumidores, lo hablamos en su día, los promotores y constructores, en el contrato de compraventa, aquí en Gijón, en Oviedo y en toda Asturias, cuando se hizo el contrato de compraventa, impusieron, como tenían esa prepotencia de quien hace el contrato define las condiciones, los promotores y constructores impusieron que el pago de la plusvalía, que era un impuesto que solamente correspondía pagar al promotor, en ese caso el ayuntamiento, se la impuso en el contrato que la pagamos todos los compradores de vivienda. Recordáis que llevamos una campaña y conseguimos que a través de sentencias judiciales, y como era una cuantía pequeña, pues no había que ir con abogado y procurador y víamos por la vía judicial y conseguimos 1000 y pico sentencias judiciales devolviendo la plusvalía. Bueno, pues esta misma práctica la hicieron los bancos en la imposición de los gastos. A la hora de formalizar el crédito hipotecario, como dice, al margen de diferenciar, lo que es la formalización del crédito hipotecario, los costes de esa, digamos, de esa hipoteca, el coste notarial y el coste registral, que está en función, el arancel en función de la cuantía del préstamo, esas cantidades, y además también en actos jurídicos documentados, pues lo que hizo el banco, en este caso el BBVA, y esa es la sentencia, pero que lo hicieron los demás, es poner una cláusula que todos los gastos de formalización corresponden que lo pague el prestatario, que es el comprador. Eso, el hipotecado. Bueno, pues, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Oiga, mire, primero que esa cláusula que usted pone ahí es una cláusula casi universal, dice que todo, porque no diferencia lo que esté obligado a pagar el banco, lo que tendría que pagar a lo mejor el cliente. Incluso en esa sentencia que es buena de la Audiencia Provincial, maneja el criterio de decir, oiga, a lo mejor aquí hay gastos que tendría razonablemente que pagar, digamos, el consumidor, y otros que corresponde porque es el sujeto pasivo de un impuesto que tiene que pagar el empresario, que es el banco. Pero usted, al meterlo todo, imponérselo todo, y no discriminar nada, porque incluso el propio banco, recuerdo porque leí muy bien la sentencia esa, el BBVA incluso le pregunta al tribunal, oiga, dígame usted entonces, modéreme usted la sentencia, dígame qué es lo que me corresponde a mí y qué es lo que... Porque ahora estaba siendo consciente de lo que se le venía encima. Y el tribunal dijo, no, mire usted, se anula esa cláusula porque es abusiva y usted se anula esa cláusula y se expulsa del contrato por abusiva. Y por lo tanto, lo que procede ahora es que esos gastos que vamos a acreditar documentalmente lo tiene que reintegrar el banco, que fue el que nos lo cobró y fue el que, digamos, el Tribunal Supremo impone que es abusivo esa imposición. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que hay que hacer es documentarlo, eso sí, documentarlo bien para poder reclamar esas cantidades y el reintegro de las cantidades, que efectivamente son en torno a 3.000 euros. Si hablamos de una hipoteca de 125.000 euros, el arancel del notario son unos 700 y pico euros, 300 y pico del registro, ya son 1.000, y actos jurídicos documentados es el 1%, no del valor del precio de la hipoteca, vamos, no de la cantidad que nos dio el banco en la hipoteca, sino hay que incrementarle además costas, gastos, casi, digamos, 30.000 euros más, con lo cual estamos hablando de 1.900 euros por ahí y otros 3.000 euros. La media es que hemos visto 3.000 euros. Y hemos visto todos los contratos de todas las entidades. Y todas dicen más o menos lo mismo que dice el Banco BBVA, que es usted lo paga todo. Y eso es lo que el Supremo ha dicho, no, pues usted no lo paga todo porque aquí hay partes que tenía que pagar uno u otro, pero al meterlo usted todo en conjunto, ahora queda anulado entero. ¿De acuerdo? Rufino. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas. Por un lado, ¿hay algún tipo en algún sitio ranking de bancos, digamos, del peor al menos peor? Y luego, por otro lado, si hay algún otro lugar donde buscar, por ejemplo, este banco te va a colocar esto y esto otro. Digamos, algún tipo de tabla para prevenir, ¿verdad? Sí, a ver, voy a tener que trabajar con este, vale, a ver qué me empiezan a colocar. Si hay algún sitio donde buscar esa información. Es complicado. Pues, no, la pregunta es, no, vamos a ver. Todos, un sí, aflorada. eso. En triodos no te van a poner cosas de esas, pero bueno, alguna cosa también tendrán. Pero
A ver, no hay uno que sea mejor que otro. Son todos... a lo mejor, bueno, quizás el Banco Santander y Bankinter no han colocado suelos. Bueno, pero Santander, 7.000 millones en valores Santander, el que no fue los valores fueron estructurados, etcétera. Se inventó todo tipo de productos, de cláusulas abusivas, etcétera. O sea que no hay uno que sea mejor que otro. Y lo que te van a colocar, van cambiando la estrategia en cada momento. Según evolucionan las cosas, pues van cambiando. Es decir, incluso ahora con toda la normativa que se ha sacado para que no se coloquen a los consumidores productos complejos, para productos financieros complejos, etcétera, pues se siguen vendiendo estructurados financieros, ¿sabes? Estructurados con derivados financieros. Pero según entras por la oficina, y una vez entré a preguntar por la subrogación de un préstamo hipotecario, y según entra me dice, mira, tienes que traer esta documentación, pero mira, tenemos este producto que si según cómo evolucione el dólar, el cambio de la divisa del dólar, pues te van a pagar más o menos y tal. Y digo, pero yo no he venido a traer dinero, yo he venido a preguntar por esto. Y ya me estaban colocando un estructurado, un derivado financiero sin conocerme, ¿no? O sea, se han aprobado directivas europeas para prevenir eso. Siguen haciéndolo. Les da igual. Entonces, bueno, hoy tiene una cosa, mañana otro, y lo que tiene un montón de sentencias condenatorias lo siguen vendiendo igual, porque, bueno, como pues eso que decía antes Dacio, menos del 10% les van a reclamar, pues les merece la pena el 90 y tantos % que no les reclaman seguir estafándolos, ¿no? Aunque tengan un 3 o 4 o 5% de condenas con costas. Bueno, antes de volver otra vez a instar al público para que siga preguntando, viendo los poquitos que somos, yo quería hacer una pregunta, porque si no me voy a quedar con las ganas, ¿no? Quería hacer dos preguntas realmente, entre muchísimas que me surgen, porque la verdad es que es un tema muy amplio y muy interesante, ¿no? Una es, vale, yo lo de la retroactividad lo entiendo, o sea, bueno, no tiene nada que ver, efectivamente, pues yo que sé, por ejemplo, cuando aparecen las leyes, pues generalmente no tienen efectos retroactivos, no tiene nada que ver, pero bueno, se entiende bastante claramente, ¿no? A partir de la sentencia, de ahí para adelante, pues entonces está, ¿no? No es justo en el caso este que estamos hablando, pero se entiende. Pero yo lo que no acabo de entender, con el sentido común propio de un ciudadano normal de a pie, lo que no acabo de entender es si hay un préstamo que se declara, una cláusula que se declara abusiva, o el tema de las cláusulas suelo, etcétera, ¿no? Si hay sentencias en ese sentido, ¿por qué no se aplica de oficio y se quitan de todas las pólizas que están en esos momentos? ¿Por qué tienen que demandar cada cual para que se lo apliquen cuando ya, o sea, por ejemplo, en el tema de consumo, ¿no? De consumo de alimentos, digo, si sale una cosa que no cumple los requisitos, tal, la retiran del mercado, pues esto deberían de retirarlo del mercado directamente, ¿no? Y según lo que estáis contando, o explicarlo un poco más, según lo que yo entendí, es que solamente lo quitan de aquella que se... Es que hay que haber una sentencia firme, ¿no?, que obliga al banco a quitarlo. Pues eso muy claro. Primero porque el Banco de España y la CNMV no tienen competencia para imponer a los bancos que cambien su práctica. Lo único que hacen es emitir un informe en que dicen que esto es una mala práctica bancaria. Y muy bien, ahí al archivo. Luego lo publican en la memoria del servicio, la memoria anual del servicio, con unas estadísticas de cuántas reclamaciones hay por cada banco, queda bastante feo, pero ya les da igual. Antes sí que les molestaba, ahora ya les da igual. Porque como están todos a ese nivel, entonces no tienen esa competencia. Seguro, aunque la tuvieran, le iban a ejercitar. Pues ya ves, es que con el tema de las preferentes, de los swaps, de las cláusulas suelo, el Banco de España está protegiendo a los bancos, está defendiendo a los bancos, está emitiendo informes a favor de los bancos y defendiendo esas prácticas, incluso en el Congreso. En su día, yo propuse a ECO que incluyera en el programa, y creo que así se hizo, que se atribuyeran más competencias al Banco de España y a la CNMV para que pudieran imponer sus resoluciones y que lo hicieran efectivamente y que se publicaran las sanciones, etcétera. Pero no, el Gobierno no tiene interés en que sea así. En otros países existe. En el Reino Unido se han impuesto por los supervisores sin necesidad de ir a juicio. Aquí no, eso no se puede hacer. Pero no se podría hacer una demanda genérica, es decir, contra un banco determinado, ¿no? Sí. Pues nosotros demandamos al banco por todos los incumplimientos que hay en todas las pólizas de tal. ¿Y qué?
Sí, vamos a ver, en Salgan ese todas, sentido sí que hay acciones de cesación en que se pide que se declare la nulidad de una determinada cláusula o de varias cláusulas. La sentencia de mayo de 2013 del Tribunal Supremo es una acción de cesación contra la BBV, Caixa Galicia, Cajamar, y entonces se declara que la cláusula suelo es nula y a partir de ahí esos bancos retiran esa cláusula suelo. Luego ha habido lo mismo respecto al Banco Popular y hay otras sentencias respecto a otras cláusulas, también del Popular, del BBV, etc. La quitan de todas las... Y entonces están obligados a quitarlo de todos los préstamos con consumidores. Esas acciones de cesación solo tienen efecto respecto a consumidores. Autónomos, comerciantes, pymes, etcétera, no tienen nada que hacer. Esos tienen que ir a juicio uno por uno y lo tienen mucho más complicado. Para consumidores sí existen las acciones de cesación respecto a cláusulas, a condiciones generales. Yo al principio de la intervención hablaba de que lo habíamos intentado, que lo estamos intentando respecto a una cláusula esencial del contrato de la Unión Financiera Asturiana. Vamos a ver cuando salga la sentencia si nos lo admiten o no. Está muy traído por los pelos, está bastante forzado. Pero sí se puede, pero hay que ir banco por banco. Date cuenta a lo que preguntas, que tienes toda la razón, porque además, efectivamente, las figuras de acción de cesación, para eso se plantea. Es decir, la contratación en masa, lo que no sería razonable y matar moscas a cañonazos, ir intentando eliminar algo de forma individual, como a veces estamos obligados un poco a hacerlo, ¿no? Date cuenta que el Tribunal Supremo, en esa sentencia de mayo del 13, luego ya hay varios pronunciamientos más del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, y en una del 15, en marzo del 15, ya llega a decir expresamente que los bancos actúan con mala fe, porque sabiendo el criterio que marcó el Tribunal Supremo en mayo del 13 sobre lo que es el criterio de transparencia, cómo se comercializaron las hipotecas, en fin, toda esa parte, pero los bancos pasaron de todo eso. Es decir, el beneficio económico que obtienen les lleva a seguir, y con un planteamiento que ellos plantean. Oiga, a mí, mientras yo hice todo bien, ese es el principio que plantea el banco. A cualquier reclamación que uno plantea al banco, oiga, la cláusula suelo es abusiva. No, el banco dice, no, yo lo hice bien, le dio usted la información adecuada, está todo bien. Solamente, a no ser que un juez me obligue en una sentencia firme a eliminarla y a devolver cantidad, yo no lo voy a hacer. Por lo tanto, de oficio ni tal, ningún banco. A pesar, ya digo, que el propio Supremo les dijo así claramente que actuaban de mala fe. Y como actuaban de mala fe, fue cuando impuso ya que a partir de ahora ustedes tienen que devolver desde que yo pronuncié la primera sentencia, mayo del 13. De ahí viene eso de mayo del 13. Y lo otro que comentas en la retroactividad es curioso, porque claro, es muy difícil de entender que si una cláusula es abusiva, lo sea. Oiga, es que está usted embarazada, pero un poco embarazada. ¿Está embarazada? No está embarazada, porque es que, en fin, si la cláusula es abusiva, lo es desde el principio que se incorpora al contrato. Nadie va a poder entenderlo, de sentido común, ¿no? Pues bueno, aquí, claro, es verdad, y por eso el informe este que hizo el abogado general en julio de este año, que ya hizo un informe, digamos, que no es vinculante para el tribunal, pero sí condiciona bastante ya, porque se sigue el criterio bastante de ese abogado general, pues al final hizo ahí un planteamiento que tiene más de económico que de jurídico, más de político que de jurídico, que es lo que tiene la esencia esa. Y por eso tenemos un poco de mosqueo con lo que vaya a ocurrir el día 21 de diciembre de el Tribunal Europeo, porque está muy condicionado por la presión económica, no jurídica. Entonces, bueno. Luego, hay que tener en cuenta que la acción de cesación es para que cese una práctica. Sí, a partir de ese momento. Para el futuro, que no se siga aplicando esa cláusula. Se quita del contrato, pero ¿qué pasa con lo que ya está pagado por esa cláusula? Ahí lo tienes que reclamar. Por eso la sentencia de mayo del 13, cuando dice que no se devuelva lo anterior, se está metiendo en una cosa que no tenía competencia para hacer. El Tribunal Supremo no tenía por qué decir eso, ni tenía ni debía de decirlo. Porque sí, lo único que tiene que decir, esta cláusula es ilegal, no se puede seguir utilizando. Pero no tiene que decir que se devuelva o se deje de devolver. Eso luego hay que reclamarlo individualmente. ¿Más palabras? Y el tema de los gastos, importante, Con lo cual, comunidad de propietarios, hay que empezar ahí a documentarlo bien. En mi hermana asociación de consumidores hizo una reclamación sobre la cláusula suelo abusiva del pastor. ¿Hiciste? No, la hizo, la reclamación. Y entonces Banco Pastor se negaba y la llamaron. Y entonces llegaron a un acuerdo, no se iba a aplicar la cláusula suelo. Vale, ella se conforma con eso. No sé si le doy alguna cantidad, pero que está claro y algún acuerdo con el banco. En este caso, bueno, ¿para qué haces un acuerdo? Para sentencia de una manera que está... Claro. Saldrá. Explique, perjudicar, no te va a perjudicar, puedes salir ganando más todavía. Los que llegaron a un acuerdo, esos con el banco, ya no van a hacer nada, por supuesto, se supone.
Hay que ver el acuerdo. Normalmente el acuerdo lleva una cláusula que dice que renuncias a reclamar cualquier otra cantidad. Sí, claro. Claro, es que impusieron los bancos cuando, cuando plantearon esos acuerdos, que son acuerdos privados, pero el banco te obligó, vale, te rebajo, en algunos casos rebajaba, digamos, la cláusula, no la quitaba ni siquiera del todo, rebajaba, pero condicionaba eso, o incluso a que contratases otros productos para compensar, o en el supuesto de que renunciabas a cualquier cantidad que te pudiera corresponder. Es verdad que hay una sentencia, bueno, ahí hago un poco un capítulo para cerrarlo rápido, de alguna audiencia de Zaragoza que está diciendo que esos acuerdos, pues, en fin, como han sido bajo una presión, que son nulos, bueno, ahí hay matices que es complicado. Habría que ver el acuerdo, habría que ver el acuerdo y a ver qué... Pero es verdad que mucha gente ha entrado un poco a negociar, como se sintió un poco presionado, el banco rápidamente entró un poco al trapo y lo que hizo fue plantearle un acuerdo, pero el acuerdo en beneficio del banco, claro, que es te la quito o te rebajo, pero tú renuncias a cualquier derecho que puedas tener. Claro, ir contra ese acuerdo pues es más complicado. Bueno, Ballesteros lo puede comentar, pero es más complicado. A ver, ahí normalmente, esto es una transacción. Una transacción es que yo te hago una reclamación, tú no estás de acuerdo, pero bueno, para evitar el juicio llegamos a un acuerdo, algo intermedio. A ver, por otro lado, y ese acuerdo supuestamente ha de ser vinculante, uno queda obligado por lo que firma. Pero por otro lado, pues también dije antes que el Tribunal Europeo considera que la nulidad de las cláusulas abusivas es una cuestión de orden público.